Aquí les voy a explicar con detalle cómo se reflexiona sobre la muestra y cómo se obtiene el, digamos, el tamaño de una muestra simple y cómo después pasamos a calcular el tamaño de una muestra estratificada. Lo primero que es importante que hagas cuando vas a obtener el tamaño de muestra es que reflexiones sobre la muestra. O sea, qué tipo de muestra tienes tiene que ver con una reflexión en varios niveles. Lo primero es que te des cuenta de que este tema de las muestras es básicamente un tema del paradigma cuantitativo. En los proyectos que tengan que ver con el paradigma cualitativo, en ocasiones me ha tocado revisar algunos proyectos donde, debido a que el responsable del proyecto no tiene mucha claridad sobre este tema, resulta que trata de aplicar la lógica del muestreo a el paradigma cualitativo y realmente no corresponde. No corresponde sacar un número de muestra para ese paradigma. Entonces, enfoquémonos en el paradigma cuantitativo y en ese paradigma tenemos que preguntarnos algunas cosas importantes. Primero, ¿dónde están los casos que yo voy a investigar? Porque finalmente lo que yo quiero es obtener conocimiento. Imagínense que yo quiero saber algo en particular de una población y estoy con 100 personas, pero resulta que esas 100 personas no tienen la característica que voy a estudiar. Digamos que yo quisiera estudiar a niños autistas y selecciono niños de una escuela, pero no hay ninguno autista. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que reflexionar y hay que estar seguros de que las personas que vamos a estudiar están en ese lugar. Imagínense otro caso. Pensemos que lo que quiero estudiar serían jóvenes que están en condiciones de altísima vulnerabilidad, ¿no? Entonces llego y digo, bueno, pues aquí voy a entrevistar, bueno, voy a hacer el estudio en esta universidad privada, ¿no? Pues definitivamente estaría buscando en el lugar donde no están las cosas por comodidad, ¿no? Sería muy parecido a eso que se cuenta de un borracho que estaba buscando sus llaves y entonces llega alguien y le dice, ¿qué estás haciendo? Pues estoy buscando las llaves y dice, ay, se te perdieron aquí, porque él estaba debajo de una lámpara que iluminaba toda la superficie. Y dice, no, se me perdieron allá. ¿Y por qué estás buscando aquí? Dijo, porque aquí hay luz. Entonces, sería algo parecido, ¿no? Que por la facilidad que tenemos de acceder a un lugar, resulta que estemos buscando algo que realmente no esté en ese lugar. Entonces, primero tenemos que asegurarnos que está. Otra cosa que tenemos que asegurarnos es la cantidad de personas, o se llaman unidades de análisis, la cantidad de unidades de análisis que están dentro de esa muestra. Es decir, si, volviendo a las 100 personas, no es lo mismo que yo tenga una persona con autismo a que tenga 3 o que tenga 5 o que tenga 10 dentro de esos 100. ¿Por qué? Porque si esos 100 fueran mi población, entonces, si tuviera el caso de que solamente hay uno autista y yo hago un muestreo de esa población y me quedo con 30, es muy posible que esa persona autista no esté dentro de esos 30. Entonces, tengo que ver qué tan frecuente es el fenómeno que estoy estudiando dentro de esa población. ¿Por qué? Porque mientras menos frecuente sea ese fenómeno que estoy estudiando ahí, o sea, mientras menos personas haya en esa población de las que quiero estudiar, pues más tendré que aumentar mi muestra. Si yo tengo 5 personas autistas, pues tendré que muestrear, no sé, más de 70 personas para que de pura casualidad entonces me toque alguno o dos o tres autistas, ¿no? Pero si yo tengo que son
50 autistas en esa población, pues no necesito una muestra de 70, necesito una muestra mucho más pequeña, porque seguramente, o sea, uno de dos me los voy a encontrar. Entonces tienes que pensar en tus fenómenos. Si dices, voy a estudiar a jóvenes con obesidad, pues sabes que el 30%, no, el 5% de esa población tiene obesidad. Entonces, básicamente, con una muestra no tan grande, te los puedes encontrar. Si tienes si estás buscando encontrar sobrepeso, pues es el 30% de la población, entonces necesitas una muestra mucho más pequeña. Esta reflexión que estoy haciendo aquí es una reflexión que tú tienes que hacer antes de ponerte a pensar, la población son 300 y ¿cuántos debo de sacar? No, 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 no. Número uno, reflexiona qué tan frecuente es el fenómeno en donde estás estudiándolo, ¿no? Y entonces eso te va a decir muchas cosas. Lo otro es el tipo de muestra. Hay muestras que se llaman simples, quiere decir que básicamente de estos 100 sacas una cantidad y esos son los que estudias. Y hay muestras que se llaman estratificadas, es decir, que dentro de esa misma población hay diferentes características. Imagínate que tú vas a estudiar estudiantes, tú vas a investigar algo que pasa en los estudiantes, pero los estudiantes que quieres estudiar son de primaria, secundaria y prepa. Entonces, tu muestreo simple, o sea, no es sencillamente decir, de 100 voy a sacar 30, ¿sí? Porque la pregunta después es, sí, pero esos 30, ¿de dónde van a salir? ¿Los saco de la prepa, los saco de la secundaria o de la primaria? La respuesta lógica sería, no, pues quiero sacarlo de los tres, pero saco 10, 10 y 10, o sea, 10 de cada nivel, eso sería una lógica, pero puede estar muy errónea si tú consideras que la población dentro de cada uno de esos niveles es distinto. Imagínate que en la universidad, pues tienes 500 personas, en la prepa tienes 300, o sea, 300 estudiantes como población, y en el otro nivel, en secundaria, no sé, tienes 230 y tantos. Bueno, los que saques tienen que ser proporcionales a la población. Todos esos elementos que estamos ahora reflexionando, es importante que tú te detengas y los reflexiones, digas, quiero una muestra simple, quiero una muestra estratificada, o sea, hay estratos ahí dentro, o quiero una muestra que digamos, que me considere que hay más mujeres que hombres, porque no es lo mismo hacer un estudio que quieras que te salga, pues, proporcional, en psicología que en veterinaria. En psicología tendrás una alta proporción de mujeres, en veterinaria tendrás una alta proporción de hombres. Entonces, si quieres que el muestreo considere de manera proporcional a hombres y mujeres, pues tienes que ir más allá de la muestra simple, es decir, solamente de sacar los 30. Tienes que decir, bueno, pues estos son los 30, pero ¿cómo los voy a repartir? Y entonces para eso hay que hacer un segundo paso. Entonces tenemos pensar en el paradigma, si es cualitativo, no es el tema en que te debes de meter. Ya si lo tienes cuantitativo, reflexionar dónde están las personas o si están las personas presentes ahí, lo que tú estás estudiando. Siguiente, pensar en los tipos de muestra y los análisis, que no lo he abordado ese tema. Resulta que hay ciertos análisis estadísticos que te piden una cantidad mínima de muestra. Digamos que tú dices, muy bien, yo voy a tomar estos 100, que es la población, y entonces voy a tomar 30, y estos son los que voy a estudiar, saco todo muy bien, listo, estoy feliz con mis 30. Pero resulta que tú quieres hacer un análisis, digamos, factorial confirmatorio de los instrumentos, que es un tipo de análisis para validar el constructo psicológico que hay ahí. Bueno, este tipo de análisis, pues sería muy absurdo hacerlo con una muestra de menos de 200. Así que tu muestra de 30 no te sirve. Por eso es importante reflexionar, decir, a ver, pero ¿qué análisis voy a hacer? ¿Me pide alguna condición este análisis? No, no me lo pide. ¿Sí? ¿Están presentes los que quiero? Bueno, que sí, que no, etcétera. ¿Qué tipo de muestra es? Muy bien. Una vez que tienes resuelto estos temas,
entonces sí ya te puedes ir a otro nivel. Por ejemplo, si lo que queremos hacer es obtener el tamaño de muestra, ¿sí? Que sería aquí. ¿Sí? Una vez reflexionado, insisto, una vez reflexionado, dices, bueno, ahora sí, ya tengo resuelto el tema anterior. Entonces vamos a ver, de la manera más simple, una muestra simple. Mi tamaño de muestra resulta que tengo una población. ¿Cuál es el tamaño de la población? A ver, ¿qué es la población? La población es aquel grupo al que queremos generalizar nuestros resultados. Recuerden que la muestra básicamente es sacar algunos que son representativos de eso que quiero estudiar, los saco, los aíslo y estudio a estos y con eso me evito de estudiar a todos. Digamos que si mi población es de 100 y saco 30, pues es muy bueno porque ya hay 70 personas a las que no las interrumpo, no les quito el tiempo aplicándole los cuestionarios. Solamente le apliqué a estas 30 personas. ¿Cuál es la población? Pues cuando sumamos todos, ¿sí? Y lo que pasa es que los resultados que yo quiero obtener de estos 30, lo que pretendo hacer es decir que realmente todos estos 100 se comportan de la misma manera o tienen las mismas características. Así que la población es aquellos a quienes queremos generalizar los resultados que obtenemos de nuestra muestra. Partamos de la idea de que aquí tenemos una población de 300 personas con algunas características. Muy bien. Ahora, heterogeneidad, ¿a qué corresponde? Hetero es diferente, ¿verdad? Eso significa diferente. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan diferentes son? Eso tiene que ver con, pues, esto de dónde están los casos, ¿no? ¿Qué tan diferentes son? Si yo si yo tengo un saco de frijoles y si todos son frijoles negros, ¿cuántos necesito sacar para entender qué es lo que está pasando en ese saco? Pues muy poquitos, porque todos son negros. Todos es una población muy homogénea. Pero si en ese saco de frijoles hay de todos los colores, de todos los tamaños, entonces mi muestra pues va a tener que aumentar, porque hay una gran diversidad ahí y entonces necesito considerar esa diversidad. Bueno, entonces la heterogeneidad. Cuando no sabemos muy bien qué tan heterogénea es la población, solemos poner 50% de heterogeneidad. Muy bien, el margen de error significa qué tan dispuestos estamos a que haya un error ahí. Claro, uno podría decir, pues, que no haya nada de error. Es decir, que cuando yo saque mis 30, reflejen exactamente lo que está sucediendo en los 100. Bueno, lamentablemente, si quisiéramos un 0 de error, lo que tendríamos que hacer es estudiar a la población completa. Ese sería un 0 de error, porque entonces no hay ninguna posibilidad de que me equivoque, porque lo que estoy diciendo realmente es, digamos, refleja lo que está pasando en la población. Pero siempre que sacamos una muestra hay un porcentaje de error. La idea es qué tan dispuestos estamos a cierto nivel de error, ¿no? Bueno, de manera estándar se dice que un 5% de error es razonable, porque si tenemos un 5% de error, entonces tendríamos un 95% de confianza en los resultados. Ahora, si me parece muy grande un 5% de error, ¿sí? Entonces yo podría ponerle un error más pequeño, pero mientras menos, por ejemplo aquí, ¿sí? Sería un error más pequeño, esto me daría un 97% de confianza, pero si yo lo hiciera así, resulta que mi muestra crece. Insisto, mientras menos error queramos, pues la muestra va a aumentar de tamaño. Entonces, por lo pronto lo voy a dejar así, que es de alguna manera un estándar, ¿no? Entonces, con estas características, cuando ya hemos definido esto y tenemos por otra parte esta reflexión hecha, que es lo más importante,
la reflexión, entonces ya podemos hacer un cálculo de ese tamaño de muestra. La pregunta es, entonces, ¿cuál sería la muestra? Bueno, lo podemos hacer muy sencillo. Si tú te vas, puedes ir a este link que es NetQuest. Es un programa hecho específicamente para calcular muestras simples como las que estamos en este momento, digamos, queriendo calcular. Muy bien, si yo parto de esos datos, ¿sí? El NetQuest básicamente me va a pedir esa información. Entonces, tamaño del universo, pues sería la población. Le pongo aquí 300. Después, heterogeneidad, si ustedes observan como es lo más usual, pues dice 50. El margen de error, como es el más usual, le pone 5 y el nivel de confianza, como es lo más usual, pues 95. Una vez que haces eso, le colocas calcular. Y el cálculo de la muestra, pues te lo da aquí. Son 169 personas. Es decir, como tienes una población de 300, pues son 169 personas. Aquí hay un efecto interesante porque no quiere decir que mientras más grande la población, tengas muestras gigantescas. Observemos esto. Si yo le aumento a 3,000 personas, pero la heterogeneidad sigue siendo la misma, el margen de error sigue siendo el mismo y el nivel de confianza sigue siendo el mismo, uno podría pensar que ahora vas a tener, pues si le puse 10 veces más la población, pues vas a tener multiplicado por 10 esto, ¿no? O sea, 1,690 personas te debería dar. Eso sería un poco la lógica. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que no nos da 1,600, sino que nos da 341. Entonces, no necesariamente porque aumente la cantidad de personas en tu población va a aumentar la muestra en esa misma proporción. Lo importante es que si tú mantienes ciertas condiciones, si esas condiciones no han variado, pues entonces vas a tener muestras muy semejantes. Aquí prácticamente pues es como el doble, ¿no? Un poco más del doble de la muestra original, pero tenemos una población 10 veces mayor. Por eso es importante calcular, digamos, la muestra. Además de este tipo de calculadoras, te vas a encontrar que hay otras calculadoras. Aquí yo, por ejemplo, tengo una que es en Excel, pero básicamente te hacen lo mismo. En esta calculadora yo metí los mismos datos. Observen ustedes, si yo le pongo 300, aquí está el error que se prevé cometer, ¿sí? La frecuencia esperable y la seguridad. Básicamente le modifico aquí la población, ¿sí? 300 y me da los mismos 169. Si le modifico a los 3,000 que teníamos, pues me da 341, que es lo mismo que aparece aquí. Esta es una calculadora que anda también por ahí, ¿sí? Y aquí hay un video en YouTube donde también se puede profundizar en eso, ¿sí? Bueno, básicamente es en el YouTube, ahí van a ver la explicación de esta parte. Bueno, entonces no importaría lo que uses, pero esto es el cálculo del tamaño de la muestra. La siguiente pregunta que es importante hacerse, una vez que uno tiene ya, digamos, resuelto el tamaño de la muestra es, bueno, ahora, ¿cómo voy a seleccionar a estas personas? Pero antes de eso, si uno no tuviera una muestra simple, sino que tuviera una muestra estratificada, estratificada significa eso, que hay diferentes grupos adentro de la muestra. Por ejemplo, podría haber hombres y mujeres, ¿sí? O podría haber los distintos niveles educativos, o sea, primaria, secundaria, prepa, ¿sí? Bueno, esto es estratificar. Estratos son partes. Esta muestra está dividida en partes. Entonces, ¿qué hacemos cuando tu muestra dices, bueno, sí ya tengo 341 personas, pero
mi muestra es estratificada y yo quiero que mi muestra considere proporcionalmente a los hombres y las mujeres, porque tengo una población muy diversa, ¿sí? O tengo carreras muy diversas y no los tengo representados de la misma manera, entonces no quiero que los resultados pues me salgan muy raros, ¿no? Entonces quiero que sean proporcionales. ¿Cómo haces para trabajar con una muestra proporcional? Bueno, aquí les tengo un ejemplo. Si yo tengo aquí el estudio de carreras, esto era lo que a mí me interesaba, estudiar carreras, o sea, estoy estudiando un fenómeno en la universidad, pero el punto es que tengo muchas carreras, ¿no? Muchas carreras aquí. Bueno, si tengo todas esas carreras y mi población es la suma de esas carreras, pues serían 5.094 personas, ¿sí? Entonces ahora esta es mi población, es decir, es mi universo, 5.094. Vamos a ver qué tan parecidos son esos resultados aquí. 5.094. Vamos a calcular aquí que nos diga cuánto sería el tamaño de muestra. El tamaño de muestra son 358 según este software. Y si ustedes observan, exactamente son los 358 que yo puse aquí. Lo tomé en cuenta de esa manera. Muy bien, ahora la pregunta es, sí, pero de esos 358, ¿cuántos tienen que ser de cada carrera? ¿Cuántas personas voy a tomar de cada carrera? Bueno, básicamente tengo que sacar una proporción, porque si ustedes observan, las personas en cada carrera son cantidades distintas, ¿sí? Hay una cantidad distinta en cada uno. Entonces, como hay cantidades distintas, yo tengo que considerar la proporción que tiene cada una de esas personas dentro de la población, ¿sí? Cada una de esas personas va a tener una representación distinta en la población. Yo multiplico la cantidad de personas que hay en esa población por esa constante, ¿sí? Y eso me da una parte proporcional. Miren, esta, por ejemplo, que tiene 600 personas, finalmente me quedo con una muestra de 45. Esta que tiene, pues, prácticamente menos de la mitad de personas, me quedo con una muestra más pequeña. Así que es proporcional esto respecto a eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo se saca la constante? Porque es la que voy a estar multiplicando. La constante es el resultado, en este caso, de los 358, que es finalmente el número de mi muestra, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí, entre la población. Esa es la constante, que es esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Esta constante, vuelvo a decirlo, sale de dividir esta cantidad entre la población. Y esa constante la multiplico por la cantidad que hay de cada carrera en la población. Entonces multiplico, como ustedes pueden ver, este por este. Y eso inmediatamente me da la cantidad. Y entonces, obtenida la cantidad, me da la misma suma. Si yo al sumar todos estos me da lo que yo quería, o sea, mi tamaño de muestra, quiere decir que hice el cálculo de manera adecuada. Es decir, es una muestra proporcional. Quiere decir que los resultados que obtenga de esto están tomando en cuenta proporcionalmente una muestra de cada uno. Es como si yo estuviera sacando una muestra simple de cada uno de estos, pero pues estoy considerando todo, ¿no? Estoy considerando incluso la población total. Así que cuando ustedes tienen ya digamos, este cálculo, ustedes pueden estar seguros que esa población, digamos, va a ser bien representada, ¿no? Una vez que tú tienes estos datos, te tienes que preguntar, ahora, ¿cómo los voy a seleccionar? Por ejemplo, bueno, me salieron 40 de periodismo, ¿sí? Eran 500 y me dice que tome 40, pero
¿cuáles 40 voy a sacar? Bueno, ahí hay varios métodos para obtener, para decir cuáles van a ser esos 40. Por ejemplo, puedes elegir números aleatorios. ¿Sí? Puedes hacer también un sorteo. Así como sacar papelitos de una tómbola, y entonces vas sacando papelitos para ver cuáles son seleccionados. También puedes sacarlos por lista. Por ejemplo, si hay como estas muestras tienen lista, las listas se llaman marco muestral en el contexto del muestreo. Cuando tú tienes un marco muestral es cuando tienes un listado de todas las personas y entonces te permite hacer una selección muy fácil porque tomas las listas de asistencia, por ejemplo, y vas a decir, bueno, necesito de cada grupo, necesito 10 personas, bueno, voy a tomar la primera y después voy a dejar pasar 2 y toma la siguiente y tomo la siguiente, etcétera. Si alguna no está, entonces voy a tomar a la siguiente. Esos criterios tú los escribes. Es parte de lo que debe de estar ahí escrito. Y una vez escritos, entonces tú básicamente los sigues. Esa es la parte de la selección, ¿sí? Es la selección de los sujetos de estudio, se le llama selección de las unidades de análisis. Las unidades de análisis pueden ser personas, pero también pueden ser familias o pueden ser algún otro grupo, ¿no? Pero generalmente nosotros en psicología trabajamos mucho con las unidades de análisis como personas, ¿no? Entonces seleccionamos a las personas como, pues mediante números aleatorios, ¿sí? Esos números aleatorios te salen los puedes sacar en Excel, los puedes sacar en SPSS, te dan los números y tú vas seleccionando tales, ¿no? Puedes hacerlo por sorteo, por lista. Lo importante es que independientemente de la forma en que lo hagas, eso pues no lo manipules tú, ¿no? No que llegues al salón y digas, tú, es los que me vas a contestar este cuestionario. Porque si lo hicieras así, entonces no les estarías dando la misma oportunidad a todos porque tú de alguna manera estás seleccionando a las personas. Entonces, la idea para que sea un muestreo probabilístico es que siempre todas las personas tengan la misma oportunidad de participar. Así que con esto, pues ya tendrás una visión de cómo reflexionar primero sobre la muestra, en un segundo momento, cómo obtener el tamaño de muestra para una muestra simple y si es estratificada, cómo hacer este muestreo proporcional y finalmente cómo hacer la selección de las personas que vas a entrevistar o a las que les vas a aplicar cuestionario de acuerdo a estos parámetros.